Quiero hablar hoy en esta mañana, ¿verdad?, sobre las enfermedades y las consecuencias que traen, ¿verdad?, las enfermedades, sobre todo, ¿verdad?, cuando nosotros decimos conocer a Dios y no le obedecemos, las enfermedades se manifiestan y muchas de las veces continuamente nosotros. Y quiero decirle algo, ¿verdad?, cómo es que la enfermedad y dolencias han azotado, ¿verdad?, a la humanidad desde que Dios expulsó a Adán y a Eva, ¿verdad?, fuera del huerto o del paraíso. Eso pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Y esto trajo consecuencias, ser expulsados, ¿verdad?, del paraíso por su desobediencia, porque desobedecieron a Dios. Y así pasó, ¿verdad?, toda la humanidad. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Fue la razón de que ese pecado vino, ¿verdad?, a pasar a toda la humanidad. Y a causa del pecado, ¿verdad?, el hombre ha soportado o ha sufrido, ¿verdad?, muchas enfermedades. Quiero mencionar, ¿verdad?, empezar ahí en el libro del Génesis, capítulo número 3, por favor. Génesis, vamos a empezar ahí, ¿verdad? Capítulo número 3. Versículo número 16. Y versículo número 17. Bueno, desde el versículo número 14, tome ahí el versículo, ¿verdad?, número 14. Dice así: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Se está refiriendo, ¿verdad?, a la descendencia, a la generación de la mujer. Sigue diciendo el texto: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Verso número 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Qué experiencia, ¿verdad?, pasar. Esta fue la primera experiencia, ¿verdad?, que Dios pone al hombre que vaya a pasar. Aquí, ¿verdad?, después de que pecan, después de que la mujer, ¿verdad?, toma del fruto, ¿verdad?, del cual se le dijo, ¿verdad?, que no comiere, le comparte a su marido. El Señor, ¿verdad?, le marca algo en el versículo número 16. Le dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera, le dice, tus dolores y tus preñeces. Me voy a detener un poquito ahí. Yo veía esa palabra,
tus dolores, dolor, para aplicarla, ¿verdad?, a tus preocupaciones. Quiere decir, ¿verdad?, tu labor a tu trabajo. Así es lo que significa ahí. Nos estamos metiendo, ¿verdad?, por este lado, porque estamos viendo, ¿verdad?, las consecuencias de haber, ¿verdad?, pecado contra el Señor, de haber no obedecido al Señor. Y esa es la experiencia que se tiene, ¿verdad?, de toda mujer. Digo yo, de la mujer que se casa, de la mujer, ¿verdad?, que empieza a tener hijos, ¿verdad?, no es muy fácil. De hecho, por eso vienen los dolores a la humanidad, a la mujer, perdón, y le dice, en gran manera, dice, multiplicaré tus dolores y tus preñeces, o sea, tu embarazo, tus concepciones, tus embarazos, tus concepciones, dice, con dolor parirás los hijos y a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Son las consecuencias, ¿verdad?, del pecado. Cuando Dios creó al hombre y que creó a la mujer, o que la sacó, ¿verdad?, de la costilla del hombre, Dios los tenía en un lugar, ¿verdad?, donde ellos no conocían el pecado porque no había pecado. Todo era limpio, ¿verdad?, todo era sano, todo era de Dios, era una comunicación, una comunión perfecta con Dios. Como podemos decirlo, ¿verdad?, de cuando una persona nace, que está en la edad infantil, ¿verdad?, en su infancia, de niño, siendo un bebé, ¿verdad?, ¿qué pecado puede haber? ¿Qué experiencias amargas puede experimentar? Y estoy hablando, ¿verdad?, de cuando hace al niño el Señor, ¿verdad?, y que el niño, su almita, ¿verdad?, es limpia, es sana, aunque su cuerpecito por la descendencia, o sea, por la herencia de la maldición, de hecho tiene dolores, también se enferma un niñito, ¿verdad? Pero estoy hablando ya de su sanidad interior. Es sano, un niño es limpio, ¿verdad? Como estos cuando estaban aquí en el jardín o en el huerto del Edén. Pero resulta que Dios les da un mandamiento y les dice, ¿verdad?, que del árbol que estaba en medio del huerto, ¿verdad?, el cual era el árbol del bien y del mal, ellos no debían de comer, porque el día que ellos comieran, ellos iban a morir. Y la mujer, ¿verdad?, fue engañada por el enemigo, la persuade, y la mujer toma, ¿verdad?, ve aquello muy delicioso, prueba aquello y vienen las consecuencias. Viene el pecado, Dios, ¿verdad?, los desecha en esta forma de ese estado donde estaban limpios y los saca fuera del huerto de Edén, y ya de ahí para allá, de hecho, empieza a venir el envejecimiento. Empiezan a venir, ¿verdad?, las enfermedades, empiezan a venir, ¿verdad?, los dolores, y eso pasa a toda la humanidad. Mire, en el libro de Eclesiastés, capítulo número 7, Eclesiastés, por favor, capítulo número 7, vemos ahí algo, ¿verdad? Verso número 29. Dice de esta manera: he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, o sea, creó Dios al hombre recto, o lo creó, ¿verdad?, en un estado bueno, en un estado cómodo, en un estado derecho, en un estado justo. Ahí estaba la creación del hombre. Pero dice enseguida, mas ellos, ya se está refiriendo, ¿verdad?, primeramente a Adán y a Eva, dice, se buscaron muchas
muchas cuentas. Cuando la Biblia dice ahí, se buscaron muchas cuentas, ahí menciona y dice, se buscaron artimañas, se buscaron métodos, se buscaron trucos de error, ya con la malicia. El pecado trajo aún en ellos malicia, es lo que trae así en el hombre el pecado. Trae artimañas, trae trucos de error, ¿verdad? Se buscan ellos sus métodos de salir adelante, ¿verdad? Ya no es de Dios. Ahora es verdad que las cosas salen de ellos, son las cuentas que se ha buscado toda la humanidad. Fuera del Señor es raro o es difícil encontrar a gente verdaderamente recta. Será recta en sus propósitos, en cuestiones, pero no totalmente. A eso se le llama en este caso moralidad. Hay gente muy moral, hay gente muy preparada, hay gente muy estudiada, ¿verdad? Aunque tenga muy buena escuela, con muchas modalidades de los padres, como quiera que sea, no hay una rectitud que venga de parte de Dios. Y Dios, cuando creó al hombre, lo creó recto, pero ya el hombre, ¿verdad?, se busca muchas cuentas, y de ahí para adelante vienen los dolores, vienen los problemas, ¿verdad?, vienen las enfermedades, vienen tantas cosas por causa del pecado. Ahorita se decía, ¿verdad?, el hermano mencionaba algo: al que mucho se le perdona, que dice, mucho se le agradece. Quiere decir que todos estábamos dentro de un medio de pecado. A unos nos perdonó ciertos pecados, a otros tantos pecados, ¿verdad? Y a otros muchos pecados, que es cuando el hombre se cansa, porque el pecado cansa a la humanidad. Cuando el pecado cansa, ¿verdad?, y el hombre es consciente, busca verdaderamente a Dios. Pero el hombre a veces el pecado lo cansa y busca otros métodos, busca otros medios, busca el alcohol, busca la diversión, busca tantas cosas, pero nunca, como se mencionaba, se acuerda de que hay un Dios que es el creador de toda la humanidad. Quisiera mencionar un poquito, hermano, sobre unos tipos de enfermedades físicas. Primeramente nos vamos a ir ahí. La Biblia habla de enfermedades físicas, la Biblia habla del cáncer, la Biblia habla de tantas cosas, hermano, que vamos a verles aquí. ¿Y cuáles son las consecuencias? Mire, en el libro de los Hechos vamos a hablar de una enfermedad muy dañina. En el libro de los Hechos, capítulo número 28, versículo número 7 y versículo número 8, como dice aquí en mi Biblia. ¿Lo tiene, hermano? Dice de esta manera: en aquellos lugares había heredades del principal de la isla, llamado Publio, el cual nos recibió y hospedó 3 días humanamente. Verso número 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba enfermo, estaba en cama, enfermo de fiebres y de disentería, al cual Pablo entró y después de haber orado, le puso las manos encima y le sanó. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Enfermo de fiebres y disentería. Ahí la palabra, ¿verdad?, para disentería significa enfermo del intestino. ¿Quién de aquí está enfermo del intestino? Tiene la experiencia. La disentería viene siendo, ¿verdad? O sea, más bien, esta enfermedad, esta disentería, en su estado avanzado, pudre los intestinos.
Eso es lo que tenía el padre, ¿verdad?, de este hombre que era el principal de ahí de la isla. Aunque el hombre tenía, ¿verdad?, tenía manera, porque dice muy claramente, ¿verdad?, que él tenía, ¿verdad?, propiedades. Estaba muy bien, era el líder, vaya, vamos a decir, era el jefe, vamos a decirlo, era el rey de la isla. Pero aparte de todas sus comodidades, de que nada le faltara, ¿verdad?, de que él tenía el mando en todo, había algo. Tenía a su padre, ¿verdad?, en un estado muy difícil. Una enfermedad que la Biblia le está llamando disentería, o sea, enfermo del intestino. Los intestinos, ¿verdad?, esta enfermedad ya en su estado avanzado pudre los intestinos. Y el hombre echó mano de algo. Se dio cuenta de este hombre, ¿verdad?, llamado Pablo, ¿verdad? Vieron, lo conocieron, lo llamó, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo? Fue, oró, puso las manos sobre de él y dice que fue sano. Yo lo digo esto, ¿verdad?, porque esto es claro, esto es verdad, ¿verdad? Mucha de la gente enferma y siempre está pidiendo la oración. Pero eso no es todo, pedir la oración. La oración la podemos pedir, ¿verdad?, cuando la persona no está aquí en este lugar, o en el lugar donde está, ¿verdad?, parte de la iglesia de Dios. Y siempre están pidiendo la oración, ¿verdad? Pero cuando se provoca a un llamado a la oración, ¿por qué no pasan? Si la Biblia dice, ¿verdad?, que estos hombres, cuando alguien estaba enfermo y que acudía, por eso la Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Así dice la Biblia. Cuando se lleva a cabo, ¿verdad?, lo que la Biblia dice, oiga, hay esperanza de alcanzar la sanidad, porque cuando se cree, o sea, está manifestando que usted está teniendo fe, está creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Por eso enseguida dice el versículo número 9, y esto hecho, también los otros que en la isla tenían enfermedades, ¿qué dice? Llegaban y eran sanados. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Crónicas, vamos a ver ahí otra información, ¿verdad?, de esto. Capítulo número 21 me parece que está ahí. Estoy hablando de enfermedades físicas, Capítulo número 21. Versículo número 12. Cae esto sobre un hombre llamado Joram, un hombre hijo del rey Josafat. Dice, y vinieronle letras del profeta Elías que decían, el Señor Dios de David tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, y en los caminos de Asa, rey de Judá. Fíjese qué triste es cuando se ignora, ¿verdad?, la vida de un padre, o la vida, ¿verdad?, de una madre que anda en los caminos de Dios. Un hijo que está consciente, sabe, está viendo, está viviendo, vaya, está teniendo la experiencia de unos padres que sirven al Señor, ¿verdad?, que su vida es una vida, ¿verdad?, dedicada al Señor, y ellos la ignoran. Mire cómo sigue diciendo, dice, verso 13, antes has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Además has muerto a tus hermanos, a la familia de tu padre,
los cuales eran mejores que tú. He aquí el Señor herirá a tu pueblo de una grande plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a toda tu hacienda, tus posesiones, y a ti se va sobre él con muchas enfermedades, con enfermedad de tus entrañas, hasta que las entrañas se te salgan a causa de la enfermedad de cada día. Y se está refiriendo a algo similar de lo que estábamos viendo en el capítulo, ¿verdad?, número 28, allá en el verso número 8, de esa enfermedad llamada disentería, que pudre, ¿verdad?, pudre las entrañas, pudre el intestino. Algo le pasó a este hombre. ¿Por qué? Porque sus padres anduvieron en el camino del Señor, pero él no. Él se desvió, guió a otra gente, ¿verdad? La lleva a vivir una vida de pecado, y Dios usa la vara. Y le dice: mira, por cuanto has hecho esto, a ti te va a venir esta enfermedad. Hasta que tu enfermedad, le dice, te salga de las entrañas a causa de la enfermedad de cada día. Diariamente, una enfermedad, ¿verdad? Son enfermedades, ¿verdad?, que prácticamente para muchos son incurables, más cuando no se tienen los medios de consultar los médicos. Ahí está la gente enferma, pero no busca a Dios. Teniendo, ¿verdad?, unos padres, que los padres, eso no quiere decir que los padres dejen de estar orando, abogando por él. Pero ¿qué gana un padre si está abogando, está orando por el hijo, y el hijo sigue en sus concupiscencias, el hijo sigue en su pecado? Qué bueno, ¿verdad?, cuando el hijo recapacita, como han recapacitado muchos, como hemos recapacitado muchos los que tuvimos padres cristianos, que cuando ya vimos las cosas difíciles, ya recapacitamos, nos acercamos a Dios, y Dios nos liberó, Dios nos libró, y ahora Dios nos ha traído aquí. Por eso, cuando se decía al principio, al que mucho se le perdona, mucho agradece. ¿De qué lo ha librado el Señor? Ya no nada más estamos hablando de las enfermedades físicas. ¿Qué sanidad ha venido a usted? Dios, ¿cómo ha operado en su enfermedad? Ahora, también hay otra enfermedad que ahorita la vamos a ver, ¿verdad?, que es la peor enfermedad, que es el pecado en la vida del hombre. Esa es la peor enfermedad que puede haber. Ahora, estamos hablando de la disentería. Ahora vamos a hablar, fíjese que hay una enfermedad, hermano, que yo le pongo así, la nombro, ¿verdad?, desórdenes menstruales. Vamos a ver esta enfermedad. En el libro de San Lucas, en el capítulo número 8, de este tipo de enfermedades he visto algunas. No una vez, he visto algunas, ¿verdad? Capítulo número 8, versículo número 43. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda o toda su heredad, y por ninguno había podido ser curada. Me voy a detener un poquito. ¿Sí sabe usted lo que es un flujo de sangre? Viene siendo como una fuente, como un borbotón. Una fuente, un borbotón siempre está fluyendo. Dice, y tenía esa mujer, ¿verdad?, pasando esa experiencia crítica, 12 años. Y la mujer había gastado todo lo que poseía, vaya, toda su heredad,
en médicos y por ninguno había podido ser curada. Ningún médico la pudo curar. Estoy hablando de alguien que tenía medios, ¿verdad? Y todos los medios que estuvo usando, ¿verdad? O se estuvieron usando, que sea su dinero, ¿verdad? Lo estuvo gastando en médicos y ningún médico, ¿verdad?, le pudo hallar. Hay enfermedades, hermano, que Dios permite que pasen para Dios manifestar su gloria, como lo hizo con el ciego, como lo hizo, ¿verdad?, con Lázaro, para que se manifestara, ¿verdad?, la gloria de Dios. Y aquí está hablando de esta mujer y dice el verso 44, y llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de su sangre. Simplemente con tocar la orilla, hermano, del vestido del Señor, el borde del vestido del Señor. De hecho, el borde viene siendo abajo. De hecho, la mujer cayó de rodillas y por atrás toca el borde del vestido. Verso 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, maestro, la compañía aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Quiero detenerme un poquito ahí en esa palabra tocar. Cuando dice ahí, ¿quién es el que me ha tocado? Ahí veo yo una palabra, tocar, fíjese. No simplemente tocar como la mujer lo tocó, y así le sucedió. Pero ahí aparece la palabra aferrarse. Se aferró, se agarró del Señor, buscó la sanidad sabiendo que ahí estaba el Señor. Bueno, eso se puede dejar para quien no conoce al Señor, que no ha visto al Señor, ¿verdad? Pero alguien que ha oído del Señor o que conoce del Señor y tiene una enfermedad, oiga, tiene que hacer algo, tiene que tocar, tiene que aferrarse al borde del vestido del Señor. Ahora, esto me trae a la memoria, bueno, vamos a verlo, ahí en el capítulo 32 del Génesis, capítulo número 32 del libro del Génesis. Verso número 24. Fíjese cómo se aferró este hombre hasta que fue bendecido. Dice el verso número 24. Y quedóse Jacob solo y luchó con él un varón. ¿Hasta cuándo? Hasta que rayaba el alba, hasta que amanecía. Fue fuerte la lucha toda la noche. Y como vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Fíjese lo que dice. Y dijo, déjame que raya el alba. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. ¿Verdad que se aferró hasta que no, verdad, se le iba a conceder o se le concedió la bendición? ¿Qué no será una bendición, una sanidad de una enfermedad que no se le ha hallado remedio? Quizás lo tenga, pero mientras la mujer vivió, aquella mujer con la enfermedad, no hubo un médico que la curase. Quizás hubiera otros, pero a ella se le fue todo lo que tenía, gastó todo lo que tenía y ninguno pudo sanarla. Había un propósito en el Señor. El Señor conocía a la mujer desde su nacimiento, conocía su enfermedad, permitió que por 12 años estuviera, ¿verdad?, soportando aquella enfermedad. Pero cuando iba pasando ahí entre aquella multitud, dice que la mujer se aferró, llegó por detrás de él,
toca el borde de su vestido y al momento su fuente se estancó. Vamos para allá de nuevo, al libro de San Lucas, capítulo número 8, estamos ahí. Voy a volver a leer rápidamente. Dice, verso 45 dice: entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? El que se aferró. Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: maestro, la compañía te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo: me ha tocado alguien, porque yo he conocido o me he dado cuenta que ha salido virtud de mí. Fíjense lo que costó el aferrarse a la mujer, hasta dónde llegó su fe, qué es lo que pensaba la mujer. Este es Dios, este me va a sanar. ¿Usted cree que no habría escuchado la mujer, verdad, que Dios la podía sanar, o que el Señor Jesucristo la podía sanar, o quizás había visto sus milagros? Y se aferró, dijo, me puede sanar. Como aquel dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y hasta que no la bendijo, porque dice muy claramente, ¿verdad?, que es esa, dice, entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declarándole delante de todo el pueblo la causa, por qué le había tocado y cómo luego había sido sanada. Verso 48, y él le dijo, hija, ¿qué le dijo? Tu fe, el creer, te ha sanado, ve en paz. ¿Qué se necesita aquí? Creer para alcanzar la sanidad, no medio creer, no. A veces nosotros queremos que otros pidan por nosotros, y qué bueno, porque es la regla también, ¿verdad?, pedir el favor de que se ore por nosotros, pero sobre todo el interesado y el indicado a pedir y a tratar con Dios debemos de ser nosotros en lo personal, porque el mal lo tenemos nosotros. La otra gente nos va a hacer el favor ayudándonos con las oraciones. Por eso, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, así dice la Biblia, pero obrando con eficacia, ¿verdad?, es cuando la oración va a dar resultado y la gente va a ser sana. Gloria sea el nombre del Señor. Y la mujer se acercó a espaldas del Señor, porque sabe usted que en el tiempo antiguo estaba prohibido, ¿verdad?, que una mujer enferma de ese tipo de enfermedad, o en su estado, ¿verdad?, de su costumbre, vaya, simplemente en su costumbre como mujer, no podía acercarse al templo. Y ella, temerosa, pero venció, quitó ese temor, le importó poco y se acercó. Y yo creo que tenía miedo, ¿verdad? Si se daban cuenta los hombres, no la iban a dejar. Pero en este caso, ella y Dios únicamente. El trato fue en ella y Dios obró sanándola. Hay otra enfermedad, aquí mismo en el capítulo número 14. Versículo número 1. Dice así. Fíjese. Y estoy mencionando esto, cómo el Señor obra. Esto que estamos leyendo es precisamente para traer confianza, hermano. Dice el verso 1, dice: y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos un sábado, a comer pan, ellos le acechaban. Y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Y respondiendo Jesús habló a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es permitido o lícito sanar en sábado? Y ellos callaron
Entonces él, tomándole, le sanó y despidióle. Aquí está hablando, ¿verdad?, de un hombre hidrópico, o sea, lo que llaman comúnmente la hidropesía. ¿Sí ha oído usted hablar de lo que es la hidropesía? Viene siendo, ¿verdad?, la hidropesía, fíjese, se le llama como un padecimiento de chorrea. Eso es la hidropesía. Y viene siendo la acumulación de líquidos cerosos en el cuerpo, como suero. Eso es lo ceroso, viene siendo como suero en el cuerpo. Eso viene siendo. Y el hombre que tiene esa enfermedad padece sed en exceso, siempre tiene mucha sed. Y dice la Biblia aquí que el Señor, ¿verdad?, le respondió a los enseñadores, le respondió a los doctores de la ley y a los fariseos, los religiosos, les dijo: es lícito sanar en sábado, y ellos callaron. Entonces él, tomándole, le sanó y le despidió. Yo hago la pregunta: ¿será permitido también que el Señor haga una sanidad en domingo? Hoy es domingo. ¿Podrá el Señor, verdad, hacer una sanidad en este día? Como las hemos visto, ¿verdad? Como hemos experimentado ver las sanidades, ¿verdad?, en la gente. Pero hay algo, como se le dijo a la mujer: ve, tu fe te ha sanado. A veces nosotros, hermano, somos hombres, somos mujeres que decimos ser hombres y mujeres de fe. Eso decimos nosotros. Pero cuando nosotros estamos en la experiencia, hermano, es muy difícil para nosotros aceptar. Lo primero que hacemos nosotros es correr al médico. Muchas de las veces, muchos no, otros también, otros primeramente se ponen de rodillas. Si no hay resultado, corren al médico. A veces, en lugar de correr, ¿verdad?, a la oración, en lugar de correr a un servicio, es día de servicio y mejor nos vamos al médico pensando que nos puede sanar el médico. Y sí, muchas de las veces el médico sana, nos da el tratamiento, nos da la medicina, ¿verdad?, y sanamos, pero nuestra fe estuvo puesta allá. Corremos a la medicina, corremos al médico primeramente. Y esto es cuestión precisamente de que nosotros tengamos fe. ¿Para qué? Para que sean perdonados o sanadas nuestras enfermedades. Ahora, voy a hablar de unas enfermedades, hermano, que el médico o los médicos o los aparatos, el instrumental, ¿verdad?, para medicina, no los detecta, no los puede detectar, porque no son, ¿verdad?, enfermedades físicas, sino que son enfermedades espirituales. Yo les llamo que son ataduras de Satanás. Tienen al hombre atado, ¿verdad?, lo tienen atribulado. En el libro de San Lucas, ahí mismo, capítulo número 11, verso número 10. Aquí no hay acepción de Dios, ¿verdad? Pero cuando se pide con la conciencia y con la confianza de que Dios va a obrar en nosotros, dice el versículo número 10, dice 9, dice: y yo os digo, verso 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto,
Porque todo aquel que pide, ¿qué dice ahí? Recibe, sin hacer acepción. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se abre. ¿Y cuál padre de ustedes, si su hijo le pudiera dar pan, le pidiere pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión. Claro que no, hablando de un padre consciente, ¿verdad? Y luego dice, pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenos regalos o buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará, fíjese algo muy importante, el Espíritu Santo a los que pidieren de Él. Verso número 14 dice, y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo. Y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló y las gentes se maravillaron. Oiga, hay demonios mudos, ¿verdad? Un demonio mudo. Es una enfermedad, ¿verdad? Que ese demonio no lo van a captar los aparatos, no. Se capta porque no habla, porque no oye, porque es sordo, ¿verdad? O queda sordo, o es sordo de nacimiento, ¿verdad? Muchas de las veces, ¿verdad? Es un demonio. Y dice que el Señor lo estaba lanzando, y lo lanzó, lo echó fuera, y enseguida, ¿qué sucedió? El mudo habló. En el capítulo número 13, verso número 11, fíjese aquí que claro menciona la Biblia y dice, he aquí una mujer que tenía, ¿qué tenía? No se oye. Espíritu de enfermedad, ¿cuánto? 18 años. Y luego dice, y andaba agobiada o caminaba, ¿verdad?, jorobada, en ninguna manera se podía enderezar o estar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole, mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Oiga, también endereza jorobados el Señor, ¿verdad? La persona caminando agachada, ¿verdad? Como mucha gente, usted la ve que camina y la persona camina agachada, no se puede enderezar. Y los médicos no le hallan, aunque le mochen el pedazo, ahí continúa. Dice que el Señor, ¿verdad?, le dijo, ¿verdad?, o puso las manos sobre ella, y luego aquella mujer se enderezó, caminó. Pero ¿qué es lo que hizo la mujer? Engrandecía o glorificaba a Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando Dios nos ha sanado de una enfermedad, ¿verdad?, de la que sea? A nosotros, a muchos, nos ha enfermado de enfermedades físicas. Nos ha sanado, y nos ha sanado también de enfermedades espirituales. La Biblia dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa, al hombre de donde salí. Puede regresar, si no se guarda, si nada más está limpio, si no hace algo. En el libro de San Marcos, capítulo número 5, hay que tener cuidado, porque la gente a veces, hermano, nace sana, vive muchos años sana, ¿verdad? Pero a veces con los años y tanto pecado o tanto vicio, la gente se vuelve loca. Dicen, pero este hombre estaba bien sano, esta mujer igual.
Al tiempo usted los ve, ¿verdad? Todos sucios. A veces, hermano, no sé si usted ha visto gentes, un peinado que traen, pues digo yo, tanta mugre como trenzas, arrastrando una cobija, no, caminan sin rumbo, andan en la calle. Aquí está uno de ellos, mire, capítulo 5, verso 1 dice: y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Le salió al encuentro ¿de dónde? De los sepulcros, en el panteón. Ahí eran los sepulcros. Un hombre con un espíritu inmundo. Es un espíritu sucio, un espíritu inmundo, dice. Que tenía domicilio, ahí vivía, en los sepulcros, fíjese, y ni aún con cadenas le podía alguien atar. Nos detenemos un poquito. Mire qué fuerza, ¿verdad?, puede manifestar un hombre con tanto demonio adentro. Fíjese lo que hacía en el verso número 4: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Locura en extremo. Y luego dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces o gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las peñas. ¿Sí ha visto usted eso? ¿A dónde lo llevan los demonios? ¿Sería de él? No, los demonios trataban de matarlo. Lo estampaban, sería, ¿verdad? Pero eran los demonios que lo querían acabar ahí. Y luego sigue diciendo: y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El que está hablando ahí es el demonio, no el hombre. El hombre no es el que está hablando, el que habla es el demonio, porque lo que lo atormentó fue la presencia de Dios. Y lo dice: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Verdad que estaba el demonio platicando con el Señor? Y el Señor le dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Yo lo he dicho muchas veces, cuando usted se tope con un tipo de enfermedad esa, vaya, de un endemoniado, en este tipo, háblele y dígale, lo atormenta que usted le diga: sal de este hombre, espíritu inmundo. Si simplemente con que le diga espíritu inmundo, verá que empieza a pegar gritos. Gritan. Les es un tormento que les diga espíritu inmundo. Y lo dice: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Al espíritu inmundo. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Fíjese, una legión se compone de 6,000 hombres. Eso traía un solo hombre, por eso estaba tan fuerte, o manifestaba fuerza el cuerpo del hombre. 6,000 demonios, una legión son 6,000. Y eso es lo que, legión me llamo, y dijo, porque somos muchos. Y luego le dice, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Fíjese lo que dice, y estaba ahí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2,000, y en la mar se ahogaron. Fíjense, eran como 2,000 puercos. ¿De a cuántos demonios le tocó a cada puerco? Haga la cuenta. Fueron distribuidos los demonios en los puercos,
Y los puercos se volvieron locos también, corrieron y los puercos se suicidaron. Fueron a dar a la mar. Digo yo, ¿qué fuerza tiene el enemigo? Oiga, si con un solo demonio, ahora con tantos demonios, porque hay gente que tiene demonios y aquí está, ¿verdad? Como el disfraz, ¿verdad? Hay gente que es tan pecadora que de todo tipo de demonios tiene. No nada más es mal hablada, sino que es ladrona, es viciosa. Es tantas cosas, tanto pecado. Yo creo que cada línea de pecado es un demonio el que tiene, o varios demonios que tienen. Por eso cuando una persona se quiere convertir al Señor, que está en un estado así, ¿verdad? Pasando esa vida con tanto pecado sobre él, no quiere el demonio soltarlo. Le hace la lucha, le hace la guerra y el demonio no quiere soltar a la gente. Y a veces la gente escucha estos mensajes, tanto para enfermedades como para pecado, se les provoca. Aquí está la solución. No que sean los ministros quienes sanan, no. Nosotros estamos viendo que quien sana es el Señor, quien libera es el Señor, quien salva es el Señor. Sí, eso es lo que nosotros, ¿verdad?, anunciamos.